La decisión que cambió todo. Raúl siempre había sido un hombre ocupado, con la mente puesta en el trabajo y en cómo seguir subiendo en la vida. Su éxito profesional lo había llevado a olvidar muchas cosas importantes, como la conexión con las personas. Vivía en un vecindario tranquilo, pero su vida estaba lejos de ser tranquila. Todos los días eran iguales: reuniones, llamadas, correos. No tenía tiempo para nada más. Una mañana, mientras salía apresurado de su casa para dirigirse a una reunión importante, vio a su vecina, doña Carmen, una mujer mayor que siempre lo saludaba con una sonrisa cuando lo veía. Pero esta vez, su rostro no reflejaba la misma tranquilidad. Se acercó a él con pasos temblorosos, su rostro lleno de preocupación. «Raúl, por favor», dijo con la voz quebrada. «Mi hijo está en el hospital y necesito llevar unas cosas urgentes. ¿Podrías ayudarme a llevarlas? No tengo a nadie más que me pueda ayudar». Raúl, que ya estaba tarde, ni siquiera lo pensó dos veces. Apenas levantó la mirada de su teléfono mientras respondía. «Lo siento, doña Carmen, pero estoy muy apurado. No tengo tiempo ahora. Espero que encuentre a alguien más que pueda ayudarla». Sin esperar una respuesta, siguió caminando, dejando atrás a la mujer. Ni siquiera pensó en lo que ella podía estar sintiendo en ese momento, tan centrado en sus propias preocupaciones. Su mente estaba ocupada en la reunión que tenía que atender, en los correos que debía responder, en su propio éxito. Esa noche, después de un día largo y agotador, Raúl cayó en la cama y se quedó dormido rápidamente. Pero su descanso no duró mucho. En medio de la noche, fue sacudido por un sueño perturbador. Soñó que estaba atrapado en un edificio en llamas, con las paredes colapsando a su alrededor. Gritaba por ayuda, pero nadie respondía. Todos los que pasaban a su lado lo ignoraban, como si no lo vieran, como si no existiera. Desesperado, corría de puerta en puerta, buscando una salida, pero cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada con llave. Y entonces la vio. Doña Carmen estaba allí, de pie en medio del fuego, mirándolo con una mezcla de tristeza y decepción en sus ojos. No dijo nada, pero Raúl supo lo que significaba su presencia. Trató de hablar, de disculparse, de decirle que no lo había hecho con mala intención, pero su voz no salía. Sentía que el mundo se cerraba sobre él, que el fuego lo consumía. Y justo antes de que todo se desmoronara a su alrededor, despertó, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Raúl se sentó en la cama, tratando de calmarse, pero no podía sacarse de la cabeza la imagen de doña Carmen en su sueño. No podía entender por qué se sentía tan culpable. Después de todo, tenía una vida ocupada, y no podía estar pendiente de todos los que lo rodeaban. ¿Verdad? Pero, por más que intentara racionalizarlo, la sensación de que había hecho algo mal no desaparecía. A la mañana siguiente, Raúl se despertó cansado. El sueño de la noche anterior seguía rondando en su mente. El rostro de doña Carmen, tan lleno de tristeza y decepción, no se borraba. Se sacudió la sensación de encima, diciéndose a sí mismo que solo había sido un mal sueño, una de esas pesadillas que uno tiene cuando está demasiado estresado. Tenía una vida ocupada, y no podía detenerse por esas cosas. Se levantó y siguió con su rutina. Pero esa mañana, todo le parecía fuera de lugar. Mientras se preparaba el café, las noticias en la televisión hablaban de gente que sufría, de personas que necesitaban ayuda. Las historias de personas ignoradas por la sociedad lo golpeaban de una forma que no esperaba. ¿Por qué de repente todo parecía recordarle el rostro de doña Carmen? Trataba de ignorarlo, pero el malestar seguía allí, creciendo en su interior. Salió de su casa, pero justo cuando se disponía a subir al auto, notó algo que lo detuvo en seco. La casa de doña Carmen estaba en completo silencio. Habitualmente, la veía todas las mañanas en su pequeño jardín, cuidando las plantas o simplemente disfrutando del sol. Pero hoy, la casa parecía vacía, sin vida. No le dio mucha importancia al principio, pensando que quizás ella había salido o que estaba descansando, pero en el fondo, la inquietud comenzó a arraigarse. Durante todo el día, mientras trabajaba en la oficina, Raúl no podía concentrarse. La culpa lo perseguía.
Intentaba convencerse de que no tenía nada de qué preocuparse, que no era su responsabilidad ayudar a todos, que cada quien tenía sus propios problemas. Pero algo en su interior le decía lo contrario. Se sorprendió revisando su teléfono varias veces, preguntándose si debería llamar o pasar por la casa de doña Carmen, solo para asegurarse de que todo estaba bien. Finalmente, decidió dejar de pensar en eso. No puedo estar preocupado por todo el mundo, se repitió una y otra vez. Sin embargo, la sensación de inquietud no desaparecía. Esa noche, el sueño volvió, pero esta vez fue más aterrador. Raúl se encontraba de nuevo en el edificio en llamas, pero ahora el fuego era mucho más intenso. Sentía el calor en su piel, y el aire pesado lo ahogaba. Gritaba con todas sus fuerzas, pero las llamas crecían a su alrededor, y el humo lo asfixiaba. Volvía a correr hacia las puertas, intentando abrirlas, pero todas seguían cerradas. En medio del caos, una figura apareció entre el humo, doña Carmen, de pie una vez más, pero ahora, su rostro estaba serio, sin mostrar emoción alguna. Raúl intentó acercarse, pero sus piernas no respondían. El pánico se apoderó de él. «Por favor, ayúdame», quiso decir, pero su voz no salió. En lugar de ayudarlo, doña Carmen lo miró con una tristeza infinita y se dio la vuelta, alejándose lentamente mientras las llamas crecían a su alrededor. En su desesperación, Raúl intentó alcanzarla, pero sus manos pasaban a través de ella, como si ya no existiera. El fuego comenzó a rodearlo, y justo cuando todo parecía perdido, volvió a despertar, con el corazón acelerado. Esta vez, no pudo ignorar el sueño. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana, mirando hacia la casa de doña Carmen. Pero estaba igual de silenciosa que antes. Un mal presentimiento se apoderó de él. Sabía que algo no estaba bien. «No puedo seguir ignorando esto», pensó para sí mismo. A la mañana siguiente, decidió pasar por la casa de su vecina. Tocó la puerta 1, 2 veces, pero nadie respondió. Justo cuando estaba por irse, la puerta se abrió lentamente, revelando a otro vecino que lo miraba con una expresión grave. «Raúl, ¿no te has enterado? Doña Carmen fue llevada al hospital ayer. Sufrió un infarto», dijo el vecino con voz baja. El mundo de Raúl se vino abajo en ese momento. Sintió una oleada de culpa tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. «¿Cómo no lo supe? ¿Por qué no hice nada?», pensó, mientras el peso de la realidad lo golpeaba con toda su fuerza. El peso de la noticia cayó sobre Raúl como una tonelada de ladrillos. La idea de que doña Carmen, la misma mujer que le había pedido ayuda solo un día antes, ahora estuviera luchando por su vida en un hospital, lo dejó paralizado. Sabía que él podría haber hecho algo. Sabía que ese infarto podría haber sido prevenido si tan solo se hubiera detenido un minuto, si hubiera dado una mano cuando ella lo necesitaba desesperadamente. Sin pensarlo 2 veces, Raúl salió disparado hacia el hospital, con el corazón latiendo a toda velocidad. A medida que se acercaba, la realidad de la situación se hacía cada vez más pesada. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si doña Carmen no sobrevivía? Su mente estaba llena de imágenes del sueño, del fuego, de las puertas cerradas, y sobre todo, del rostro de su vecina mirándolo con tristeza. Cuando llegó al hospital, preguntó por ella en la recepción, y una enfermera lo guió hasta su habitación. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras su mente se llenaba de pensamientos que lo abrumaban. No podía creer que la misma persona a la que había ignorado ahora estuviera aquí, sufriendo, mientras él se había enfocado únicamente en sus propios problemas. Finalmente, llegó a la puerta de la habitación. Allí, tendida en la cama, estaba doña Carmen. Su rostro, siempre lleno de amabilidad, ahora estaba pálido, con tubos conectados a su cuerpo. Raúl sintió un nudo en la garganta y sus piernas comenzaron a temblar. No sabía qué decir, cómo enfrentarla después de lo que había hecho, o mejor dicho, lo que no había hecho. Se acercó lentamente, el remordimiento apoderándose de él. «Dona Carmen», dijo en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Estaba inconsciente. Verla así lo destrozaba por dentro. «Lo siento», susurró, aunque sabía que esas palabras no podían cambiar lo que había pasado. Sintió que el peso de la culpa lo aplastaba. «Yo debía haber estado allí. Debía haberte ayudado».
Pasó horas sentado junto a la cama de doña Carmen, observando su respiración débil, esperando que despertara. Mientras tanto, los recuerdos de su vida, de todas las veces que había ignorado a los demás, lo inundaban. Raúl se dio cuenta de que había estado viviendo una vida vacía, centrada únicamente en su propio éxito, mientras dejaba de lado a las personas que realmente importaban. Ahora, el destino le estaba mostrando las consecuencias de su indiferencia. Justo cuando estaba por levantarse para irse, la mano de doña Carmen se movió ligeramente. Raúl sintió una punzada de esperanza. Se acercó de nuevo a la cama, esperando que abriera los ojos. Después de unos segundos, los párpados de doña Carmen se entreabrieron lentamente, y su mirada cansada se posó sobre Raúl. «Raúl», murmuró con una voz débil pero reconocible. «Sabía que vendrías». Raúl sintió que su corazón se aceleraba. «Doña Carmen, lo siento tanto. Yo debería haber estado ahí. No debía haberte dejado sola. Perdóname». Doña Carmen lo miró con una expresión tranquila, sin rastro de rencor en su rostro. «No guardo rencor, Raúl. Dios siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos», dijo con una voz suave. «Pero el tiempo para ayudar a los demás es ahora, no después. Nunca sabemos cuándo será demasiado tarde». Esas palabras cayeron sobre Raúl con una fuerza devastadora. Sintió que el peso de su culpa y su arrepentimiento se intensificaban. Doña Carmen lo estaba perdonando, pero él sabía que la verdadera lucha era consigo mismo. ¿Cómo podía perdonarse a sí mismo por haber ignorado a alguien que lo necesitaba tanto? «Eres un buen hombre, Raúl. Solo perdiste el camino», continuó doña Carmen, con una sonrisa débil. «Aún tienes tiempo para encontrarlo de nuevo». Raúl, incapaz de contener las lágrimas, asintió. «Haré las cosas de manera diferente, lo prometo». Después de esa conversación con doña Carmen, Raúl salió del hospital con una mezcla de emociones. Sentía alivio de que ella estuviera viva, pero también una profunda sensación de vacío por las decisiones que había tomado hasta ese punto de su vida. Había vivido en una burbuja, concentrado solo en su propio mundo, ignorando el sufrimiento de los demás. Durante los días siguientes, Raúl no podía dejar de pensar en lo que doña Carmen le había dicho, que aún tenía tiempo de cambiar, pero que ese tiempo era ahora. Sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta entonces. Algo dentro de él había despertado. Comenzó a ver su vida de manera diferente. Las pequeñas interacciones que antes había ignorado ahora se le presentaban como oportunidades para hacer el bien. Empezó a involucrarse más con sus vecinos, a prestar atención a las necesidades de los demás. Ayudaba en lo que podía, ya sea algo tan simple como llevar las compras de alguien o ofrecer su tiempo para escuchar a quien lo necesitara. El cambio fue lento, pero profundo. Poco a poco, la sensación de culpa comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por una sensación de propósito. Raúl había aprendido que el éxito verdadero no estaba en el dinero o en las reuniones importantes, sino en cómo trataba a las personas a su alrededor. Su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo, guiado por la compasión y el deseo de hacer el bien. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que las cosas estaban mejorando, un nuevo desafío se presentó. Raúl recibió una llamada inesperada. Doña Carmen había sufrido una recaída y su situación era crítica. Esta vez, no dudó ni un segundo. Corrió al hospital, sabiendo que quizás esta sería su última oportunidad para estar allí cuando ella lo necesitara. Cuando llegó, la escena en la habitación era sombría. Doña Carmen estaba conectada a varias máquinas, y los doctores no eran optimistas. Raúl se sentó junto a su cama, sosteniendo su mano, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «No te preocupes», susurró doña Carmen con voz apenas audible. «Estoy en paz. Hiciste lo que debías». Raúl no podía dejar de llorar. Sostenía la mano de doña Carmen mientras los sonidos de las máquinas llenaban la habitación, marcando el ritmo irregular de su respiración. El hospital, frío y estéril, parecía cerrar sobre él. A pesar de que doña Carmen lo había perdonado, Raúl sentía que algo dentro de él no estaba bien. Había comenzado a cambiar. Sí, pero el miedo a perderla ahora lo golpeaba con fuerza. ¿Y si no volvía a verla? ¿Y si todo lo que le quedaba era esa última conversación, ese último susurro? «No te preocupes»,
repetía doña Carmen con la poca fuerza que le quedaba. Estoy lista. Dios tiene un plan, y mi vida ha sido plena. Pero, Raúl, no olvides lo que te dije. No desperdicies las oportunidades que te quedan. Raúl sentía que su corazón se rompía. La mujer que él había ignorado, que había dejado sola cuando más lo necesitaba, ahora era quien lo consolaba. ¿Cómo era posible? No puedo, murmuró, su voz llena de culpa. No puedo perdonarme por no haberte ayudado cuando más lo necesitabas. Yo te dejé sola. Doña Carmen apretó suavemente su mano, con una sonrisa apenas visible en su rostro. Raúl, el perdón más difícil de otorgar es el que te debes a ti mismo. Si sigues cargando ese peso, nunca encontrarás paz. Tienes que perdonarte y, cuando lo hagas, estarás libre para vivir como siempre debiste hacerlo. Sus palabras resonaron profundamente en Raúl. Sabía que tenía razón. Había estado tratando de redimirse ayudando a los demás, pero en lo más profundo, no se había permitido a sí mismo sanar. Había tratado de compensar el pasado, pero sin liberarse del dolor y la culpa. Ahora entendía que el camino a la redención no solo era ayudar a otros, también tenía que liberarse de las cadenas que él mismo había creado. Pasó horas en la habitación del hospital, reflexionando sobre lo que había aprendido en los últimos días. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho hasta ahora, todos los cambios que había intentado hacer, carecían de verdadero sentido si no podía aceptar el perdón. Si no podía perdonarse a sí mismo por sus errores pasados, nunca encontraría la paz que tanto buscaba. El tiempo pasó lentamente, y la condición de doña Carmen empeoraba. Raúl permaneció a su lado día y noche, negándose a dejarla sola. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero estaba decidido a estar presente en los últimos momentos de su vida, a asegurarse de que no se fuera sin sentir el amor y la compañía que tanto merecía. Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban por las cortinas del hospital, el monitor al que estaba conectada doña Carmen comenzó a emitir un pitido agudo. Raúl sintió que el mundo se detenía. Los médicos entraron corriendo, pero él supo, en ese momento, que el final estaba cerca. Se apartó mientras los doctores intentaban estabilizarla, pero en el fondo sabía que su tiempo se estaba acabando. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los médicos salieron de la habitación con expresiones sombrías. Uno de ellos se acercó a Raúl, colocándole una mano en el hombro. «Lo siento mucho», dijo en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos». Raúl entró en la habitación, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Se acercó a la cama de doña Carmen y tomó su mano por última vez. Su rostro, aunque pálido, parecía tranquilo. Era como si hubiera partido en paz, sabiendo que había cumplido con su propósito en la vida. «Gracias», susurró Raúl, con lágrimas en los ojos. «Gracias por todo lo que me enseñaste». Mientras salía del hospital, Raúl sintió una sensación de vacío. Aunque el dolor de perder a doña Carmen era insoportable, también sabía que ella le había dado algo invaluable. La lección más importante de su vida. Había aprendido que la vida no se medía por el éxito material, sino por las conexiones que hacemos, por los momentos en los que decidimos ayudar a otros. Los días que siguieron a la muerte de doña Carmen fueron oscuros para Raúl. Sentía que había perdido a alguien que, aunque no había estado en su vida por mucho tiempo, le había enseñado más que cualquier otra persona. La culpa seguía ahí, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. Sabía que doña Carmen no hubiera querido que siguiera torturándose por el pasado. Sabía que lo que ella quería era que él viviera de acuerdo con las lecciones que le había enseñado. Raúl comenzó a involucrarse más en su comunidad. Ya no era el hombre apurado y egoísta que solo pensaba en su carrera. Ahora dedicaba su tiempo a ayudar a los demás, no como una forma de escapar de la culpa, sino como una forma de honrar la memoria de doña Carmen y de redimirse verdaderamente. Pronto, la gente empezó a notar el cambio en Raúl. Se convirtió en alguien a quien las personas acudían cuando necesitaban ayuda, alguien que siempre estaba dispuesto a escuchar y ofrecer una mano amiga. El hombre que una vez había ignorado a sus vecinos, ahora era un pilar de la comunidad, conocido por su generosidad y amabilidad. Pero a pesar de todo, el recuerdo de doña Carmen nunca lo abandonaba. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía su presencia, como si ella estuviera allí,
sonriendo, orgullosa de él. Sabía que nunca podría cambiar el pasado, pero también sabía que, al vivir de acuerdo con los valores que ella le había enseñado, estaba enmendando sus errores. Con el tiempo, la vida de Raúl fue tomando un nuevo sentido, pero el vacío que dejó la muerte de doña Carmen seguía presente. Aunque ahora se había convertido en un hombre completamente distinto, más amable y generoso, el dolor de no haberla ayudado cuando pudo seguía siendo una cicatriz en su alma. Esa cicatriz, sin embargo, era también el recordatorio constante de su redención. Un día, mientras caminaba por las calles del vecindario, Raúl se encontró con una anciana que había sido amiga cercana de doña Carmen. «Raúl», le dijo, «doña Carmen siempre hablaba de ti en sus últimos días. Decía que eras como un hijo para ella. Sé que cometiste errores, pero ella siempre te vio como alguien con un buen corazón». Esas palabras lo conmovieron profundamente. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de que él mismo sentía que había fallado, doña Carmen había visto en él algo que ni él mismo podía reconocer. Esa conversación lo impulsó a hacer algo que llevaba tiempo evitando: visitar la antigua casa de doña Carmen. Sabía que sería difícil, pero sentía que debía hacerlo para cerrar ese capítulo de su vida. Al llegar a la casa, Raúl sintió una oleada de nostalgia. La puerta estaba ligeramente abierta, y adentro todo estaba tal como lo recordaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que había visto a doña Carmen en su jardín. Entró en la casa, y al recorrer los pasillos, sintió su presencia en cada rincón. En la sala principal, encontró una pequeña mesa con varias cartas y fotografías. Mientras las hojeaba, se dio cuenta de algo que lo estremeció. Doña Carmen había estado escribiendo cartas antes de morir. Algunas eran para su familia, otras para amigos cercanos. Pero entre todas ellas, había una carta con su nombre, Raúl. Temblando, Raúl tomó la carta y la abrió con cuidado. El simple hecho de ver su nombre escrito con la letra de doña Carmen lo llenó de emociones. Comenzó a leer. «Querido Raúl, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Quiero que sepas que no guardo ningún resentimiento hacia ti por lo que pasó. La vida a veces nos pone pruebas difíciles, y sé que hiciste lo que creías correcto en ese momento. Pero también sé que has cambiado, y estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido. Siempre supe que tenías un buen corazón, incluso cuando no lo veías en ti mismo. Dios tiene un propósito para todos nosotros, y estoy segura de que tu propósito es más grande de lo que imaginas. No dejes que la culpa te consuma. Vive con amor, compasión y, sobre todo, perdón. No solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Raúl, la vida es corta, pero cada día es una oportunidad para hacer el bien. Sé que harás grandes cosas, porque lo llevas en el alma. Gracias por ser parte de mi vida en esos últimos días. Me diste más paz de la que imaginas. Con cariño, Donna Carmen». Raúl dejó caer la carta, incapaz de contener las lágrimas. Esas palabras, escritas con tanto amor y sabiduría, le daban el cierre que tanto había necesitado. No solo lo habían liberado del peso de la culpa, sino que también le daban una nueva misión: vivir de acuerdo con los valores que doña Carmen le había enseñado. Después de leer la carta, Raúl sintió una nueva claridad en su vida. El dolor de perder a doña Carmen seguía presente, pero ya no era un dolor paralizante. Era un dolor que lo empujaba a ser mejor cada día, a honrar el legado de una mujer que había visto en él lo que ni él mismo podía reconocer. Raúl decidió que debía hacer algo más grande, algo que pudiera impactar positivamente en la vida de los demás, tal como doña Carmen lo había impactado a él. Empezó por organizar un evento comunitario en honor a ella, donde se reunirían personas del vecindario para compartir historias, ayudar a los necesitados y conectar entre sí. El evento fue un éxito rotundo. La gente del vecindario, que antes apenas conocía a Raúl, ahora lo veía como un hombre generoso y compasivo. Se convirtió en una figura clave en su comunidad, ayudando a quienes lo necesitaban, organizando actividades para los más vulnerables y creando un espacio donde todos se sentían escuchados y valorados. Pero Raúl no se detuvo ahí. Inspirado por la carta de doña Carmen y por todo lo que había aprendido de ella, decidió iniciar una fundación en su nombre.
El legado de Carmen sería una organización dedicada a brindar apoyo a las personas mayores que vivían solas, ofreciendo compañía, ayuda práctica y, sobre todo, una red de personas que se preocupaban por ellos. A través de esta fundación, Raúl encontró un propósito más profundo en su vida. No solo estaba haciendo el bien, sino que estaba cambiando vidas, exactamente como doña Carmen lo había hecho con la suya. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que estaba extendiendo el legado de su querida vecina, manteniendo viva su memoria y sus enseñanzas. Pasaron los años, y la vida de Raúl se había transformado completamente. Ya no era el hombre ocupado y egoísta que una vez fue. Su corazón, antes endurecido por la ambición y el egoísmo, ahora estaba lleno de compasión y amor por los demás. La Fundación El Legado de Carmen creció rápidamente, ayudando a cientos de personas mayores que, como doña Carmen, vivían solas y necesitaban compañía y apoyo. Raúl se convirtió en un ejemplo para su comunidad, y su vida estaba dedicada a hacer el bien. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Raúl nunca olvidó las lecciones que aprendió de doña Carmen. Sabía que todo lo que hacía no era solo en honor a ella, sino también para asegurarse de que nunca volviera a ignorar las oportunidades de ayudar a los demás. El vacío que una vez sintió por haberle fallado a doña Carmen se había llenado con actos de bondad, y aunque el dolor seguía presente, lo había convertido en una fuerza que lo impulsaba cada día a ser mejor. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía pasar tiempo reflexionando, Raúl se encontró con una joven madre que luchaba por calmar a su hijo pequeño. El niño lloraba desconsoladamente, y la madre, visiblemente agotada, no sabía qué hacer. Raúl, sin dudarlo, se acercó y le ofreció su ayuda. ¿Puedo hacer algo por ti?, le preguntó con una sonrisa cálida. La madre, sorprendida por su amabilidad, aceptó su oferta. Raúl la ayudó a calmar al niño y le ofreció algunas palabras de aliento. A veces, todos necesitamos un poco de ayuda, y está bien aceptarla, le dijo. Mientras la madre le agradecía, Raúl sintió una vez más la presencia de doña Carmen, como si estuviera allí, observándolo con orgullo. Raúl había encontrado su propósito en la vida, no solo a través de su fundación, sino en cada pequeño acto de bondad que realizaba. Había aprendido que no se trataba de grandes gestos, sino de las pequeñas acciones que, juntas, tenían el poder de cambiar el mundo. Con el tiempo, la Fundación El Legado de Carmen se expandió a otras ciudades. Raúl se convirtió en una figura respetada, no solo por su trabajo, sino por la humildad con la que vivía su vida. Nunca buscó reconocimiento, solo buscaba honrar a la mujer que le había mostrado el camino hacia el perdón y la redención. Una tarde, mientras revisaba algunas cartas que llegaban a la fundación, Raúl encontró una carta de una joven llamada Sofía. En ella, describía cómo la fundación había cambiado su vida. Mi abuela vivía sola, escribió Sofía, y gracias a su fundación, tuvo compañía y apoyo en sus últimos días. Nunca podré agradecerles lo suficiente por lo que hicieron por ella. El amor y la dedicación que ponen en su trabajo son un verdadero ejemplo de lo que significa cuidar de los demás. Raúl sintió una profunda gratitud al leer la carta. Sabía que el legado de doña Carmen no solo estaba vivo, sino que seguía creciendo y tocando vidas. La semilla que ella plantó en su corazón había florecido y se había convertido en algo mucho más grande de lo que él podría haber imaginado. Miró al cielo, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que, dondequiera que estuviera, doña Carmen estaría orgullosa de él, no solo porque había cambiado su vida, sino porque había ayudado a cambiar la vida de otros. Al final, Raúl comprendió que la vida no se trataba de los éxitos que una vez persiguió, sino de cómo podemos hacer una diferencia en la vida de los demás. El legado de doña Carmen era una prueba de que una sola persona puede cambiar el mundo a través de pequeñas acciones de bondad. Raúl, con el corazón lleno de paz, sabía que había cumplido su misión. Cada día era una oportunidad para redimir sus errores y vivir con propósito. Y así, vivió el resto de sus días, no solo como un hombre redimido, sino como un hombre que había aprendido a amar, perdonar y ayudar a los demás, tal como lo había hecho doña Carmen. Aquí termina la historia de Raúl, quien encontró la redención y propósito en su vida a través del legado de una mujer que, aunque ya no estaba físicamente, seguía presente en cada uno de sus actos.
Suscribirse a nuestro canal para más historias de redención y lecciones de vida. No te pierdas la próxima historia que puede cambiar tu manera de ver el mundo.